Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día de juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, buenas noches a todos. En esta clase de educación islámica. En primer lugar les pido disculpas por no haber dado la clase de la semana pasada, que inshallah la recuperaré mañana. Entonces, como ven en el título, en esta clase va a ser sobre la sinceridad o el ser fiel. El ser fiel. Uno de los buenos modales que el Islam nos enseña es ser fiel, es decir la verdad y no mentir, y cuando hablar la verdad y no mentir, que cuando prometer, cumplir con el compromiso, que cuando algo se nos confía hay que guardar y que en su momento hay que devolver lo que la gente nos había confiado. Y a veces, cuando hablamos así, por ejemplo, de entre familia o entre amigos, de cuando alguien está enfermo y necesita a alguien de confianza, se dice esa palabra, ¿no? Es una persona de confianza. Es una persona de confianza. Y subhanallah, eso significa que hay poca confianza. Sí, hay poca confianza, ¿no? Y eso también Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Corán, que son pocos aquellos que son confiables. Son pocos aquellos que cumplen con sus compromisos. En el Corán encontramos muchas aleas que nos hablan de y que nos hacen recordar cumplir con nuestros compromisos, con nuestros pactos, con los contratos, ¿no? Con los actas y también hacer lo que decimos. ¿Ya? Y decir la verdad y hablar la verdad cuando hablamos, y también devolver lo que se nos ha depositado. Bien, entre esas aleas Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿acaso no tomaron un compromiso conmigo, oh hijos de Israel, oh hijos de Adán, de no obedecer ni adorar al demonio, que es un enemigo declarado para ustedes, y de que me adorarían solo a mí? Este es el sendero recto que debían seguir. El ser fiel, o los compromisos que el Islam nos enseña a cumplir, se dividen en dos. Primero, el pacto, cumplir con el pacto que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala, justo del cual está hablando la alea que acabo de mencionar. ¿Acaso no tomaron un compromiso conmigo, oh hijos de Adán, de no obedecer ni adorar al demonio, que es un enemigo declarado para ustedes, y de que me adorarían solo a mí? Este es el sendero recto que debían seguir. Entonces, el primer pacto que debemos cumplir es nuestro pacto, nosotros los seres humanos, con Allah subhanahu wa ta'ala, de adorarlo solo a Él y no asociarlo con nada, ni con nadie, de adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos dado ese compromiso, sí, en un tiempo que nosotros no recordamos, pero Allah subhanahu wa ta'ala nos lo hace recordar. Primero, cumplir con el compromiso, el pacto con Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo tipo de
de compromisos son los compromisos y contratos que tenemos con la gente, ¿no? Contratos de venta o de alquiler, de trabajo, acta de matrimonio, etcétera, ¿no? Cosas que la gente nos ha dejado para guardar, ¿no? Nos ha confiado y que tenemos que en el momento cuando se nos pida lo tenemos que devolver, ¿no? Algo que también se nos dice tenemos que guardar, algún secreto o algo que tenemos que guardar, ¿no? Y que no traicionar y no engañar, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala también dice, oh creyentes, cumplan con sus compromisos. Que tú cuando das una promesa, la tienes que cumplir. La tienes que cumplir. Excepto si das una promesa en hacer alguna prohibición, en cometer algún pecado. Por ejemplo, de que tú prometes que vas a tomar bebidas alcohólicas. El Islam no te dice que tienes que cumplir con ese compromiso, porque no vale, ¿no? Porque no vale. Allah subhanahu wa ta'ala también dice, cumplan su compromiso con Dios, no quebranten los juramentos después de haberlos realizado, habiendo puesto a Dios como testigo. Dios sabe bien cuánto hacen. Y también dice, no utilicen los bienes del huérfano, a menos que sea para beneficiarlo, y entréguenselos cuando alcance la madurez. Cumplan con sus compromisos, porque se los interrogará por ellos. Midan y pesen con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para ustedes. Las aleas que menciono en español son traducción. El Corán está solamente en árabe, ¿no? Eso quería mencionar, que lo que estoy leyendo en español es traducción del significado del Corán que está en árabe al español para ustedes que solo entienden español. Bueno, he mencionado esas aleas y hay muchas más para que entendamos todos la importancia y la seriedad, ¿no?, que el Islam quiere transmitirnos para cumplir con nuestros compromisos, en nuestros pactos, con Allah subhanahu wa ta'ala en primer lugar y con la gente en segundo lugar. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala también, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith, quien promete a Dios algún acto de adoración o alguna obediencia, dice que yo le prometo a Dios que voy a ayunar tal día, tiene que cumplir. Pero aquel que promete desobedecer a Dios, que no lo desobedezca, ¿no? Obedecer, si tú prometes a Dios obedecerle en algo, ¿no?, como ayunar un día voluntario, no ayunar el mes de Ramadán. El ayuno del mes de Ramadán es sabido que es un ayuno obligatorio, ¿no? Los 5 rezos obligatorios son conocidos que obligatoriamente hay que hacer, ¿no? Pero los voluntarios sí, uno puede prometer a Dios, por ejemplo, o si uno promete a Dios, si yo me mejoro, pues yo voy a ayunar o voy a dar caridad, yo te prometo que voy a dar caridad o que voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, si va a ser tal cosa que es permitida en el Islam o que es buena, ¿no?, es una buena acción, la tiene que cumplir. Y para saber, hermanos, el peligro de aquellos que no cumplen con sus compromisos, pues Allah subhanahu, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith que no tiene fe aquel que no es digno de confianza. No tiene fe completa, quiere decir
fe completa, ¿no? Aquel que no es digno de confianza, o sea, no es confiable. Y no tiene religión aquel que no cumple con sus compromisos. O sea, no tiene religión verdadera, ¿no? O completa aquel que no cumple con sus compromisos. Y también dijo en el hadith que eh, los signos del hipócrita son tres. Las señales o los signos. ¿Cómo saber que un musulmán o que una persona es hipócrita? ¿No? Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de tres cosas. Si cuando habla, miente. Cuando habla, miente, ¿no? Y cuando promete, traiciona, no cumple. Cuando promete, no cumple. Y si se le confía algo, traiciona. Es traicionero. Estos son los tres signos del hipócrita. Entonces, este buen comportamiento, hermanos, hermanas, en el Islam, que es ser fiel, o sea, el musulmán tiene que tener ese buen comportamiento, porque el Islam nos enseña, nos insiste, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, de cumplir con los compromisos, de cuando hablamos tenemos que decir la verdad, que cuando algo se nos confía tenemos que guardarlo y en su momento, cuando se nos pide, tenemos que devolverlo a su dueño, ¿no? Y pues hay muchas salidas más y por el otro lado que las señales o las características de los creyentes, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en una ley del Corán, que aquellos que cumplen con sus compromisos, compromisos cuando prometen, aquellos que tienen paciencia, tanto en momentos difíciles, ¿no? Y en el momento, o sea, cuando haya, ¿no? Cuando tienen, digamos, o cuando pasen por una prueba, ¿no? Son aquellos los sinceros y son aquellos los piadosos y los devotos. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aquellos que guardan, ¿no? Que guardan los compromisos o que cumplen con sus compromisos y que también guardan lo que la gente le había depositado, lo que la gente le había confiado. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que entre las características de los creyentes verdaderos son aquellos que son fieles, son aquellos que cumplen con sus compromisos, son aquellos que no traicionan, que no engañan, ¿no? Y que no mienten, sino dicen la verdad y cumplen y son dignos de confianza. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga fieles y de los creyentes que cumplan con sus compromisos y con el pacto que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala primeramente y con los compromisos que tenemos con toda la gente, sea del trabajo, acta de matrimonio, del alquiler, de todo, ¿no? Amén, alhamdulillahi rabbil alamin. Y inshallah mañana con otro buen comportamiento en el Islam, para así inshallah ir aprendiendo sobre los buenos modales, y cada modal o cada buen comportamiento que aprendemos tenemos que traducirlo en acciones, aprender y practicar, ¿no? Aprender y practicar inshallah, para tener inshallah para ser musulmán
por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, y ser un musulmán completo, inshallah, con fe completa y con religión verdadera. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.